noches, pues estamos nuevamente en México, Datos y Futuros. Ahora estaremos hablando de lo que todo el mundo habla, el Frente Amplio por México, Lalo. Hola, Jackie, ¿cómo estás? Bueno, Oye, un gusto volverte a ver después de tanto tiempo. Así es. Oye, pues mira, me gustaría tal vez, si me lo permites, abordar un poquito el tema desde la última conversación que tuvimos. Han pasado muchas cosas en el frente. De alguna forma hemos visto un periodo de 15 días donde tuvimos la salida de Santiago Krill, recordarás, la declinación de Santiago a favor de Xóchitl. Hace 24 horas. Poquito menos. Beatriz Paredes definió que pues los momios no la favorecían. Y tuvimos, me parece, un momento interesante cuando el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se adelantó a los hechos que parecían prefigurar la victoria de Xóchitl, diciendo o argumentando que pues ya era un resultado que estaba cocinándose en virtud de que no le favorecían las cifras a su candidata y que era preferible para el PRI ceder la potestad de la candidatura. ¿Qué te pareció eso? Mira, lo que siempre se buscó en el Frente Amplio por México era la construcción de un candidato o una candidata que tuviera las mayores posibilidades de ganar en el 24 y que sobre todo el mayor impulso de ese candidato o candidata fuera de la sociedad civil. Y a lo largo de estos 2 meses, porque digo 2 meses, sí, nosotros llevamos 2 meses a diferencia de los otros de allá, se construyó y se logró el objetivo. Se logró una candidata que impulsó la sociedad civil, que pedía a la sociedad civil y los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, lo que hizo el Partido Revolución Institucional fue, obviamente, tomar la decisión con estas encuestas que se hicieron telefónicas y vía personal. Pues obviamente había una diferencia de 15 puntos que difícilmente se iba a poder ganar en la elección, digamos, física. Y se toma la decisión de, obviamente, ya irnos todos en conjunto, como se dijo, armar el frente para que Xóchitl sea la candidata. Te acabas de meter el primer dato de la noche. Recuerda que somos Datos y Futuro. Exactamente. Primer dato. A ver, es correcto. Nosotros hicimos también acá desde Intelity un rastreo de 3 encuestas, las más sólidas, que hablaban un poco del comportamiento y la relación que había de percepción de voto, de interés de apoyar a un candidato entre Xóchitl y Beatriz. Esos 3 estudios dan una diferencia más o menos entre 13 y 16 puntos de este lado, a favor todos de Xóchitl. Esto es correcto. O sea, creo que sí. Independientemente de que el proceso que ha tenido el Frente para definir un candidato ha sido de claroscuros, creo que se hizo un poco al aventón. Me parece que había una distinción que no era clara respecto al peso de las encuestas, el peso de la votación directa, el proceso de adherentes al momento de registrarse para formar parte de la elección, que no quedó tan clara, pero que de alguna forma no cambia el sentido de los votos. O sea, independientemente de si el proceso es o no es transparente, que no digo que no lo sea, Es el más transparente. No digo que no lo sea. Sí creo que es clara la intención de que Xóchitl sea la candidata que enarbole al frente, ¿no? Sí, a ver, lo vimos. Obviamente, la sociedad... Xóchitl, como tú dices, sí, todo fue a lo mejor muy rápido, pero para el tiempo que llevamos, las cosas se hicieron bien. Esto fue un primer ensayo de lo que buscamos en el Frente Amplio por México. ¿Y qué buscamos? Crear gobiernos de coalición, crear alianzas con la sociedad civil, donde ellos tengan la participación y el voto de calidad, como lo dije. El comité del Frente estaba integrado y el voto de calidad lo tenía la sociedad civil. Eso es lo que se busca en el Frente Amplio. Entonces, para hacer el primer precedente del primer paso que se quiere hacer en México, en este nuevo México democrático, yo creo que tuvo muy buenos resultados. Sí, me parece que también pones algo muy interesante a la discusión. Es un ejercicio que de alguna forma es inédito. Exacto. Y esto hay que reconocerlo. A ver, en 2 meses se armó todo esto, es increíble. Hay obviamente la voluntad de los partidos, la voluntad de la sociedad. En 2 meses armar todo lo que se armó, la plataforma, la construcción de redes con diferentes organismos de la sociedad civil. A ver, juntar y hacer que los 3 partidos que históricamente, pues obviamente tenían muchísimas diferencias, tuvieran más coincidencias, creo que es un gran logro. Entonces, para en 2 meses construir este gran Frente Amplio, siento un precedente para lo que queremos construir en México. Ok, ahora tengo que hacerte una pregunta obligada. Perdón. Tal vez no te gusta, pero la tengo que hacer. A ver, este proceso de registro que es fundamental para entender un poco esta base de votantes que van a acompañar a la oposición en la lucha por el poder en el 24, registró 2.297.000 ciudadanos adheridos al proyecto. Sí. El presidente ganó con 30 millones de votos. O sea, sí, es ni el 10% de lo que el presidente obtuvo en la elección del 18. ¿Qué te parece esta participación? ¿La sientes floja, alta?
¿Cómo la lees? Volvemos a lo mismo. A ver, fueron 2 meses rapidísimos, flash, donde teníamos que construir el método. ¿Teníamos o tenían? Perdón. Teníamos, porque esto es una construcción, te lo digo. Eso. A ver, no, volvemos me gusta, a lo mismo. me gusta. Es un método de Bien. todas y todos. Entonces teníamos que ver de qué manera teníamos que registrar a la gente que quería participar en el frente. Se hizo una plataforma y lo dije en un programa anterior. Sí es un poco a lo mejor complicado para el acceso a estados donde pues el internet, la tecnología, no todo el mundo lo tenemos. A diferencia de los 30 millones de Andrés Manuel, porque ya es una elección armada con un proceso democrático ya establecido, donde obviamente ya sabes que tienes que ir a votar el día de la casilla. O sea, son 2 procesos diferentes. Yo no lo veo como una pérdida, lo veo como un voto duro que tenemos en el frente y que es un poquito de lo que se va a construir. Imagínate que esos 2,5 millones, cada persona invitara a 10 personas. No, bueno, me queda claro, ya resolviste la elección del 24 en... Entonces hay que confiar en el proceso, te digo, yo lo veo como un gran avance y que obviamente vamos a ir puliendo a lo que se viene en el 24. A ver, entiendo yo que ideológicamente hay un esfuerzo tremendo por parte de 3 partidos políticos. La izquierda, de alguna forma representada por el PRD, o lo que queda del PRD, lo digo con respeto, no es personal. La derecha, de alguna forma encumbrada por Acción Nacional, y lo que significa un partido opositor en términos ideológicos al proyecto presidencial, porque quieras o no, si el presidente construye esta narrativa de que es de izquierda y Morena así se define, pues Acción Nacional sería este contrapunteo, ¿no? Y el PRI, como de alguna forma un partido con, si me equivoco, me corriges por favor. Socialdemócrata, centro izquierda. Con 2 órbitas, yo quisiera decirlo así, 2 órbitas. Una órbita que tiene mucho sentido nacional, revolucionario, justicialista, y otra que es un poco más técnica, incluso muy cercana al proyecto tecnocrático. Es correcto. Ahora, es la primera vez, cuarto dato, tercer dato, es la primera vez en la historia, 93 años, hablando del PRI, que el Partido Revolucionario Institucional, no va a tener un candidato propio. Pero ¿quién dijo? Vuelvo a ¿quién dijo eso? En el 2018 tuvimos de candidato a MIT. MIT no militaba en el partido, de hecho ni siquiera está registrado como militante del partido, y fue nuestro candidato. Lo mismo va a pasar con Xóchitl. Xóchitl no milita en el PAN, no milita en el PRD y tampoco milita en el PRI, porque lo que ella es una candidata ciudadana. Entonces no es que no tengamos candidato. Vamos a tener candidato y se va a hacer Xochitl Gálvez. Entonces, ese drama de que no será un priista, pues ya lo vimos en el 2018. MIT no era militante. Ok, pues no sé por qué hacen tanto drama. Yo no hago el drama. Alguien más no, lo hará. Lo he escuchado. Pero ¿estás de acuerdo que es una pregunta importante? Sí, Sobre claro. todo porque me parece que en términos de lo que representa cada partido habría que entender qué le va a aportar al frente. A ver. Y quiero entender esto. El PAN, lo que aporta en muchos sentidos, es una lógica contrahegemónica, si quieres verlo así, de lo que es Morena, ¿no? Es la respuesta a los planteamientos presidenciales. El PRD, de alguna forma, es la fusión de una lucha histórica, que de alguna forma exige una representación social. Me parece que México sigue siendo un país con, ya hablaremos de pobreza, pero con más de 50 millones de pobres todavía, y que tienen ese asidero de representatividad en una lucha, pues, reitero, que no es monopolio de Morena. O sea, perdón, pero la lucha de la izquierda no puede ser de un partido político. Y el PRD creo que es una representación legítima. Y el PRI, y por eso me interesaba hablar de esto, que quieras o no, pues todos lo decimos en los desayunaderos y en los comederos, pues la estructura, ¿no? El PRI es este partido que de alguna forma en los últimos 70 años ha consolidado un modelo de gobierno partiendo de trabajo de tierra. Así es. Trabajo de tierra, reconocimiento de localidades y lo más importante, una representación aparentemente, no sé qué tanto, pero que tiene que ver con el entendimiento de los problemas de la gente. Eso es lo que el PRI dice. No sé si sea real. Sí, a ver, uno de los principios del Partido Revolución Institucional siempre ha sido la justicia social y lo ha desarrollado en los gobiernos que ha tenido. Obviamente este país, y lo vuelvo a repetir, lo construyó el PRI con sus programas, con sus instituciones. El PAN aportó lo suyo en su momento con el Seguro Popular, que fue un gran acierto. Y yo creo que este momento que está viviendo el Frente va a ser lo mejor que podemos ofrecerle al electorado, porque al final del día este México es multicultural, multicolor, con muchas ideas, y lo que buscamos es unir todas esas ideas para construir un México. Yo creo que cada partido y la sociedad civil va a aportar lo que obviamente es su esencia para hacerlo. Bueno, tengo que hacerte una pregunta que tal vez, reitero, otra que no te va a ser cómoda, pero creo que es importante explicarla.
La lógica de este Frente Amplio fue ciudadanizar Así es. la construcción de una candidatura que independientemente del respaldo partidista tuviera un aval en lo que la gente sentía, cuestionaba y quería, contrario a lo que el proyecto presidencial ha planteado como una ruta definida. Bueno, mucha gente, y lo digo literal, me ha preguntado si esta forma en la que las declinaciones de Adela Madrid, de Santiago y ahora de Beatriz no tiene que ver con una discusión partidista que está rebasando un proceso acordado donde en teoría todavía teníamos que llegar a una elección y que en teoría, pues ya la sociedad ya no va a ser partícipe de ello porque ya no hay nada que votar. Esto ya se resolvió. Entonces la gran pregunta del millón es, ¿sí fue una apuesta ciudadana Te voy a o fue dar un la acuerdo vuelta. partidista? Uno, por favor. de la Madrid nunca declinó, no Es pasó correcto. en el filtro. Ya me Dos. callaste. Y todavía ni un minuto ya me callaste. Dos, Krill yo creo que tomó una decisión, eso sí fue una decisión interna, una decisión por el partido. Al final del día quedaban 2 candidatos de Acción Nacional. Y 3, Xóchitl no era la candidata de los partidos políticos. Xóchitl la hicieron candidata la propia sociedad civil cuando pasa lo de la puerta que no le abre Andrés Manuel y toma ese estandarte. exacto. Entonces, realmente Xóchitl sale de la sociedad civil. Se construyó, se logró. Ya no teníamos por qué seguir un proceso que ya estaba concretado. Lo que buscábamos era una candidata que surgiera de la sociedad civil, de la sociedad, de los ciudadanos, apoyada por los partidos políticos. Y pues obviamente se dio de manera natural, eso es a lo que voy, se dio de manera natural y se logró. Oye, ¿y realmente tú consideras que, Xóchitl es senadora del PAN, ¿no? ¿Sí crees que los cuadros duros del PAN, estos que conocemos que tienen una tradición milenaria, van a apoyar este proyecto que les es, seamos honestos, cultural e ideológicamente Radical, sí, ajeno? muy radical al PAN, O sea, sí. yo tengo el gusto o el mal gusto de conocer muchas de estas estructuras panistas y sé que son duras. O sea, si hay un cuadro ideológico que es difícil de romper, Lo es sé. la derecha panista. Mira, yo espero que ya, sí. perdón, derecha panista ya parece hasta tautológico, porque ya el pan Pero derecha y toda la derecha. te voy a decir algo. También esa derecha es la vieja guardia del PAN. Yo he conocido muchos jóvenes del PAN, digo jóvenes de 40 para abajo, que ya tienen Entonces yo soy joven Sí. todavía. que ya tienen otra ideología y que están abiertos a lo que está pasando en la sociedad. Entonces, yo espero que sí, que apoyen a Xóchitl. Todos tenemos como tarea apoyar a Xóchitl, porque no es Xóchitl, es un proyecto para hacer a México y recuperar a México y de detener esta destrucción. Entonces, yo espero que sí, que la apoyen. Al final del día, tenemos que dejar nuestros egos personales y ver por el país, nada más. Así que ese es un mensaje para todos los panistas de ultraderecha. Lo que más importa aquí es México. Ayunquismo. Oye, ¿te puedo hacer la última pregunta? Sí. Antes de irnos. Tengo que hacerla. Tenemos candidata. Bueno, Tenemos no porque... tenemos, no, bueno, sí, no tienen. porque te voy a decir una cosa. Yo soy No, ahí a ver, escéptico. de cualquier partido político son nuestros candidatos, porque al final del día los vamos a votar todos, entonces tenemos candidatos. Va, me gusta. Última pregunta. A ver, Jackie. En los últimos careos que estamos viendo, si ya partimos de la premisa de que habemos candidata del frente y que probablemente tengamos el hecho histórico e inédito de 2 candidatas, probablemente, hoy los careos nos dicen que hay una diferencia de entre 13 y 17 puntos entre Claudia y Xóchitl. ¿Qué opinión te genera o te merece esto? O sea, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo sientes esta lucha que viene? Voy a citar a alguien de Palacio. Estamos felices, felices, felices. Te voy a decir por qué. A diferencia de Claudia y los otras corcholatas que llevan más de un año, porque sí llevan más de un año haciendo campaña, Xóchitl lleva 2 meses. Imagínate que la diferencia es de 13 puntos en 2 meses. Y faltan 9 meses. Así que aguas, porque vamos fuerte y vamos firmes. ¿No se va a desinflar? ¿Esto no es moda? O sea, no podría existir que el Yo fenómeno... creo que ya Xóchitl- agarró esa cerradera de filas rumbo el proyecto Rescatar México, y es lo que importa. Ok, pues ya resolviste muchas dudas que yo tenía. Me parece y rescato mucho algo que dices para cerrar. Creo que es importante que exista un elemento de discusión que proponga otra alternativa. O sea, creo que sí es importante que a un año de una elección, yo sea amigo o enemigo de cualquier posición política, exista una lucha y un debate. Eso es sano para el país, es muy sano. O sea, independientemente de con quién estemos unos u otros,
esta discusión que va a tener estos próximos 9 meses va a ser esencial para el futuro de la República. Y esperemos que con México, datos y cifras puedan tomar la mejor decisión. Amén. Jackie, como siempre, un gusto. Igualmente.